es Bruno Bari, soy ingeniero civil, soy el responsable de investigación y desarrollo de la empresa Brimax y estoy a cargo de hacer la presentación el día de hoy de sistemas constructivos con mampostería de hormigón celular curado en autoclave. Primeramente, me pareció interesante describir el concepto de la sigla HCCA, porque puede haber algunas discrepancias respecto a lo que pensamos que debería ser. HCCA es, en realidad, hormigón celular, curado en autoclave. Hormigón, podríamos discutirlo, básicamente porque no tenemos agregado grueso en este caso, con lo cual podría ser más que hormigón mortero. Y respecto a curado, a mí me gusta más llamarlo proceso de fabricación, porque es parte del proceso. El hablar de curado hace referencia más a un proceso de maduración del hormigón, como lo que estamos acostumbrados a ver en sistemas premoldeados, y en este caso es una transformación química, que vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. El producto o el material se compone de 5 insumos básicos. Tiene arena de sílice, cemento, yeso, cal y polvo de aluminio. Ustedes en la parte inferior de la pantalla, de la diapositiva, en este lugar, van a poder observar un pequeño layout del proceso productivo. Básicamente todo comienza con un depósito de arena en esta zona y una molienda de esa arena a un punto Blaine de igualdad con el cemento. Nosotros buscamos obtener el máximo de superficie específica de esa arena. Esa arena se va a volcar a un tanque que está en esta zona, que es un tanque de recirculado que la mantiene en agitación permanente, y posteriormente en los silos se van a encontrar con el resto de los áridos, sea cemento, yeso y cal. El polvo de aluminio, que es el agente expansor, le voy a dedicar un pequeño párrafo, es el responsable de brindarle la incorporación de aire a la mezcla, es quien nos va a dar la posibilidad de que esto se vuelva liviano y aislante térmico. Básicamente es análogo al aditivo proteico de los hormigones, los contrapisos bombeados, que usualmente estamos acostumbrados a ver en obra. En lugar de incorporar a través del aditivo proteico, nosotros lo que hacemos es incorporar un polvo de aluminio. Ese polvo lo que hace es reaccionar inicialmente con el agua, se forma un óxido de aluminio y libera el átomo de hidrógeno, que es el responsable de generar la burbuja dentro de la masa de material. Una vez que el polvo de aluminio se mezcló con agua y la arena está molida, se bombea toda una torre, como está en este punto. Posteriormente se produce una dosificación controlada por PLC y ajustable en base a los parámetros de compra o de ingreso de materia prima, y esa mezcla se coloca dentro de un molde que tiene unos 6 metros de largo y 1,50 m de ancho y unos 60 centímetros de alto. Ese molde va a ingresar en una zona que está acá, en este sector, que es una zona que nosotros denominamos de precurado, que es donde van a suceder dos cosas. Primeramente, va a empezar a reaccionar el aluminio y esta mezcla va a empezar a leudar. Nosotros, cuando la cargamos inicialmente, la llenamos hasta 2/3 de la altura del molde, y del otro lado, cuando llega en la otra punta, al cabo de las 3 horas, ya está hasta la parte superior, tiene casi 65 centímetros de alto, y posteriormente, el otro punto que va a suceder, que es crítico de proceso, es el endurecimiento inicial del cemento. Y acá suceden dos cuestiones. Tiene que ser una dureza tal que a nosotros nos permita, por un lado, poder levantar esa mole de cemento semi-endurecido, arena y cal, con este puente de grúa que está acá, y por otro lado tiene que tener una dureza tal que no sea demasiado alta y que nos permita poder cortarla con alambres. Una vez que el molde ingresa en la zona de desmoldado, el puente de grúa se lo va a llevar hacia la zona de corte, se va a generar el corte del material y va a entrar concebido ya como bloque, o futuramente como paneles, dentro del autoclave. El autoclave es un elemento cilíndrico de 32 metros de largo, tiene casi 3 metros de diámetro. Es un cilindro en el cual el producto ingresa, se cierra la tapa, se hace primeramente vacío y posteriormente se inyecta vapor a 190 grados y casi 13 bares de presión. Y con ese proceso productivo, básicamente lo que logramos es una transformación química del material. Nosotros inicialmente vamos a ver, si tomamos una muestra del producto previo al ingreso en el autoclave, si lo tomamos en un microscopio, vamos a ver que tenemos una matriz de cristales de arena rodeado por un gel de cemento semi-endurecido.
Y cuando lo sacamos del autoclave y lo analizamos en microscopio nuevamente, vamos a ver una formación cristalina de minerales que básicamente está predominado por la tobemolita en forma de cristal. Sucede la formación de cristales, a su vez se produce un cambio de color, esto deja de ser gris y pasa a ser blanco, y la principal característica distintiva que le aporta el autoclave son tres. Primeramente le da capacidad de compresión. Si ustedes analizarán la compresión del bloque previo al ingreso en autoclave y posterior al ingreso, van a observar que inicialmente rompe a 5 kilos por centímetro cuadrado y posteriormente está rompiendo por encima de 35. Y por otro lado, lo que permite es darle durabilidad y permite acotar la contracción por secado, que es un valor sumamente importante. Posteriormente, sale autoclave, se va a la zona de paletizado y está listo para ser despachado y utilizado en obra. Esto es algo distintivo respecto a los que no tienen paso por autoclave, porque acá no hay que esperar 28 días a que el cemento termine de fraguar o llegue a su capacidad máxima de compresión. No quería dejar sin destacar los ensayos que tiene realizado el producto. Nosotros tenemos realizados ante Secretaría de Vivienda de la Nación y realizados por el INTI los ensayos 12, que son los que están en pantalla, y los cuales derivan en el certificado de actitud técnica emitido por la Secretaría, que nos da el certificado para planta baja y 2 pisos altos. Es decir, que nosotros hoy podemos licitar en cualquier obra pública con financiamiento de fondos nacionales. Antes de pasar un poco a las ventajas del producto, quería recalcar un poco las características físicas y mecánicas del mismo. Nosotros inicialmente tenemos, como les mencionaba cuando hablábamos del proceso, una resistencia a la compresión de 3,5 megapascales, que equivalen prácticamente a 35 kilos por centímetro cuadrado. Esto es garantizado, es la capacidad de compresión mínima. Por otro lado, tenemos una densidad seca, y destaco lo de seco, de 500 kilos por metro cúbico. Básicamente lo que ustedes van a observar que al retirar el producto de un pallet y lo pesan, se van a encontrar con una densidad que va a estar en el orden de los 600 o 650 kilos, que es una densidad aparente y no real. Y esa aparente viene dada por el contenido de humedad. Es un producto que suele salir de planta con un 35-40% de agua, o humedad incorporada, y que muy rápidamente, una vez que está expuesto a la intemperie, la termina evacuando, se estabiliza en el orden del 6. Posteriormente, una contracción por secado de 0,25 milímetros metros o menor, y esto es sumamente importante también. Hay productos en el mercado que tienen contracciones muy por encima de este valor, y eso conlleva a fisuraciones verticales en la mampostería, que es una patología muy típica cuando tenemos este tipo de problemas. Y por otro lado, dos valores que van a desencadenar o nos van a permitir llegar al análisis hidrotérmico del comportamiento de esta mampostería, que es la conductividad térmica y la permeabilidad al vapor que tiene el material. Por último, un valor destacable, la resistencia al fuego, que tiene un FR de 240 minutos en 15 centímetros. Respecto al módulo o medidas de producto, para hacer una introducción de cómo lo van a poder conseguir en el mercado y utilizar en obra, tenemos un módulo básico de longitud, que es de 60 centímetros de largo, un alto básico también que es de 20 centímetros de alto, y posteriormente tenemos en pequeños espesores una placa de 60 centímetros con el módulo de largo y 50 de alto, que está en los 7,5 centímetros de espesor y funciona como tabique divisorio para separar ambientes o emplaques de hormigón. En concordancia con las medidas que nosotros consideramos como importantes, que son a partir de 15 centímetros en adelante, también van a contar en el mercado con bloques en formato U a modo de encofrado perdido. El producto tiene múltiples cualidades distintivas que nosotros podríamos hacer hincapié de destacar. En pantalla van a observar muchas de ellas, pero a mí me gustaría que en esta primera idea positiva, en esta primera instancia, se queden ustedes con lo más destacable y que vamos a tratar posteriormente. Primero, la capacidad térmica. Hoy es el único mamposto en el mercado, o uno de los pocos compuestos en el mercado, que permite lograr aislación térmica en una sola capa y sin ningún aditamento adicional.
Posteriormente, la capacidad de portante. Es un material que, por su capacidad de la compresión de 35 kilos por centímetro cuadrado, lo cual nos lleva a afectarlo por factores de esbeltez y reducción, como pide el reglamento de mampostería CIELSOC 501, nos termine dejando en una capacidad de la compresión admisible para un muro de 15 centímetros y una altura racional de 3 metros, de unos 11 a 12 kilos por centímetro cuadrado, lo cual está muy por encima de los 4 kilos por centímetro cuadrado que el mismo reglamento especifica para mampuestos de ladrillo de barro cocido tradicionales. El valor FR de 240 minutos que lo destacamos en la mampostería interior, y dos valores que son importantes destacar y que van a tener que experimentar en obra. Por un lado, una disminución de hasta el 80% en los desperdicios. Esto se da básicamente por una sola cuestión, que es un material que resulta sumamente fácil su trabajabilidad en obra, el corte y el ajuste de dimensiones es muy sencillo porque se realiza con un serrucho o una sierra. Entonces, con esto básicamente lo que hacemos es recuperar prácticamente todos los recortes y poder reutilizarlos para las siguientes modulaciones o medidas. Y por último, una reducción hasta el 30% en los tiempos de ejecución y mano de obra. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle posteriormente. Quería arrancar inicialmente con el acondicionamiento hidrotérmico porque creo que de todas las cualidades de producto que tiene el material, me parece que es la más destacable y es la que a ustedes como futuros utilizadores del mismo les puede dar un diferencial. Básicamente la legislación vigente parte de un decreto presidencial del año 2007, es un programa nacional del uso eficiente de la energía. Lo que hace ese decreto presidencial es básicamente darle carácter de interés general a las normas de acondicionamiento hidrotérmico IRAM, que son de la serie 11.601, 603, 604 y 605. Este decreto presidencial lo que hace es darle el interés general, pero delega su implementación en las provincias, y a su vez algunas provincias lo delegan en los municipios. Entonces, la obligatoriedad de cumplimiento de estas normas se va a dar en la ciudad de Rosario por la ordenanza 8.757 del año 2011, en la provincia de Buenos Aires por la ley 13.059, que está vigente al día de la fecha, en Córdoba por el artículo 5.3.1 del Reglamento de Edificación, y a su vez la Secretaría de Vivienda para toda obra de interés social o vivienda de interés social que sea con financiamiento nacional, tiene la resolución 9E del año 2017, donde obliga al cumplimiento del nivel B de acondicionamiento hidrotérmico. Si nosotros analizamos cuál es el impacto de esto, o qué beneficio tiene para el usuario final, básicamente el pensar un poco en el acondicionamiento hidrotérmico, nos vamos a encontrar con lo que ven en el cuadro de abajo, que es la zona esta que estoy recuadrando en este momento. En ese cuadro tenemos en el eje vertical la demanda energética, medida en kilovatios hora por metro cuadrado por año, y en el eje horizontal los materiales de la envolvente utilizados. Este es un estudio que a nosotros nos realizó el estudio de sustentabilidad del Colegio de Arquitectos de Córdoba, es un ente autárquico y externo a la empresa, con lo cual el valor que da es bastante confiable. Y quería destacarles de esto los valores que se ven en pantalla. Fíjense que van a poder observar para dos zonas, una Córdoba, que es una de la zona centro del país, y una zona más fría como Neuquén, la demanda energética por metro cuadrado a lo largo del año. Esto es un estudio dinámico, donde no se toma solamente una foto y se mide simplemente el K térmico, sino que representa un ensayo dinámico en el cual se analiza hora tras hora y día tras día del año cuál es la demanda energética para esa vivienda con la orientación estipulada originalmente. En resumen, si ustedes analizan un poco los valores, se van a encontrar con que en la zona centro del país, en una ciudad como Córdoba, podemos llegar hasta un ahorro del orden del 19%, que representa aproximadamente 14,5 kilovatios al año por cada metro cuadrado de vivienda, y que cuando lo trasladamos al costo del kilovatio a nivel país, llegamos a un ahorro a una casa de 60 metros cuadrados del orden de los 10.000 pesos en energía de climatización. Si nos vamos a una zona más austral, como puede ser Neuquén, ese ahorro llega hasta el 22%, representa una disminución del consumo del orden de los 22 kilovatios por metro cuadrado año,
y trasladándolo a moneda o a precio, estamos hablando del orden de los 15.000 pesos en energía por climatización a lo largo de un año, siempre para una casa de 60 metros cuadrados. ¿A qué equivale básicamente hablar de acondicionamiento hidrotérmico? Bueno, básicamente en la zona derecha de la pantalla ustedes van a ver un muro HCCA de 15 centímetros de espesor que tiene del lado externo y del lado interno un revestimiento en capa fina, que después lo vamos a analizar un poco más en detalles, de 3 milímetros, y está logrando hoy, para los requerimientos de zona centro del país, un nivel B de acondicionamiento hidrotérmico. Esto surge de un K de 0,7 o de un RT, que es la inversa uno del otro, de 1,41. Si lo buscamos comparar contra los mampuestos tradicionales y buscamos un mampuesto de cerramiento usual, sobre todo en edificios de propiedad horizontal con veneras compartidas, podemos ver este caso que está acá arriba recuadrado, que es un doble muro macizo de barro cocido del lado externo de 12 centímetros, una cámara de aire en el medio de 2,5 centímetros, un tabique hueco del lado interno de 12 centímetros, y en el medio de este sándwich, por las cuestiones típicas inherentes a utilización intersticial, nos vamos a encontrar primero con una barrera hidrófuga y luego con una barrera de vapor. Esto lleva no menos de 3 trabajos en silleta del lado externo y no alcanza el valor medio de acondicionamiento hidrotérmico. Fíjense que tiene un RT 0,72, prácticamente la mitad de lo que alcanza el hormigón celular. Y por debajo, la solución de convertir un mampuesto cerámico en portante y aislante al mismo tiempo, que es básicamente un tabique hueco del 18, portante, que correspondería al que da la capacidad de carga, y posteriormente una placa de EPS de 2 centímetros, un tabique del 8 del lado de adentro hueco, y los revestimientos en ambas caras. Todo ese paquete alcanza un RT de 1,52, compara con la solución de hormigón celular, ambos cumplen el nivel B, pero tenemos dos ventajas a favor para el hormigón celular. Primeramente, estamos hablando de un muro que tiene alrededor de 32 centímetros de espesor en todo su ancho, contra un muro que va a terminar en un espesor final, depende del tipo de revestimiento que utilicen, en no más de 17 centímetros. Y, por otro lado, la cantidad de etapas o pasos y la consecuente mano de obra o el incremento en el costo de mano de obra que lleva una solución como esta. Apalancados un poco en esa reducción de espesores y en esa reducción de pesos también, podemos hablar de cómo impacta esto en un edificio de propiedad horizontal. Nosotros acá en este caso lo que hicimos fue tomar un edificio que en una época habíamos calculado hace tiempo, lo tenía yo de mis experiencias anteriores de trabajo, y como tenía el modelo realizado en elementos finitos, básicamente partía a realizar un reemplazo de mampostería, de cerramiento, siempre en búsqueda de cumplir con el K térmico y a su vez de reemplazar la tabiquería interior también por mampostería de hormigón celular. A modo comparativo, un tabique de 18 centímetros hueco, revestido, está pesando alrededor de 200 kilos en metro cuadrado, y un tabique de HCCA revestido en 15 centímetros está pesando alrededor de 130 kilos en metro cuadrado. Entonces, impulsados en esos valores y recalculando la estructura para la carga estática aplicada, logramos reducir el 30% del peso de los muros, lógicamente, y nos da una reducción solo para cargas estáticas de 2,5% de hormigón, que a priori no parece demasiado, básicamente por una cuestión de inercias y secciones mínimas y deformaciones, pero se vuelve interesante el valor de la cuantía de acero, en el cual llegamos hasta un 6%. Esto, lógicamente, dependerá de las condiciones de borde de proyecto, dependerá del emplazamiento, dependerá de un montón de cuestiones que quizás no están directamente relacionadas a la mampostería, pero es sensible, cualquiera puede rehacerlo y comprobarlo con cálculos propios. Y destaco que es solo para cargas estáticas, porque seguramente alguien de zona sísmica nos va a estar escuchando, y en el caso de que estemos en una zona sísmica, nosotros estaríamos incrementando estos valores, básicamente porque al reducir el peso del cerramiento estamos reduciendo la masa de cada nivel,
y en consecuencia estamos reduciendo la acción dinámica que recibe esa estructura o ese edificio por el sismo en cuestión. Habíamos hablado de mano de obra anteriormente y habíamos dicho que podíamos reducir hasta un 30% la misma. Bueno, acá, en esta diapositiva que estamos viendo, corresponden a valores tomados en constructoras de referencia. Nosotros hacemos mediciones propias y al mismo tiempo consultamos con constructoras que trabajan con nuestro producto. Del lado izquierdo de la pantalla van a ver cómo se compone o cómo se reparte la torta de incidencia entre materiales y mano de obra para una mampostería de ladrillo hueco, y del lado derecho van a ver qué pasa con el hormigón celular. En la mampostería hueca van a observar que más o menos, y esto siempre como en toda cuestión de costos, dependerá de costos de mercado, de mano de obra y de ubicación geográfica, pero generalmente estamos hablando del orden de un 50 a 50 en proporciones de materiales y mano de obra para un ladrillo hueco. Y eso nos está dando en tiempo promedio de 8 a 9 metros por jornal por oficial, o por pareja de oficial más ayudante, en un edificio de propiedad horizontal. Cuando vamos al hormigón celular, impulsado en gran parte por dos cosas. Primero, por la facilidad de trabajabilidad, y segundo, por la gran disminución de la carga de materiales. Ustedes piensen que nosotros estamos pegando un ladrillo, o un metro cuadrado de ladrillo de 15 centímetros, con prácticamente 5 kilos de adhesivo por metro cuadrado, con lo cual se ve considerablemente reducida la tarea de preparación de mezcla, y a su vez el tiempo de la carrera de esa mezcla. Son 8 piezas por metro cuadrado contra 16 piezas por metro cuadrado en el ladrillo hueco, con lo cual también tenemos mucho menos atomizado el hecho de levantar la mampostería, y una facilidad de ajuste y trabajo y precisión final que aportan considerablemente a la productividad. En ese caso, nosotros pasamos de pensar que tenemos un consumo de 1 hora 10 por metro cuadrado de oficial más ayudante a pensar que vamos a estar hablando de 0,85 horas hombre por metro cuadrado oficial, pero se van a empezar a dar cuenta en la obra que cuando empiecen a utilizar este tipo de materiales, se van a encontrar con que el tiempo del ayudante se ve reducido prácticamente a la mitad. Nosotros siempre recomendamos trabajar con una pareja compuesta, en realidad con un trinomio compuesto por 2 oficiales y un ayudante, que los abastezca a ambos con mezcla y recorte de productos, y tenemos algunas obras en las cuales esta relación se lleva a 3 a 1 incluso, pero lógicamente depende de otros factores de la misma, como el orden, la circulación vertical y algunas cuestiones que van a atentar positiva o negativamente en el resultado final del rendimiento, junto con la densificación de muros y medidas. Lógicamente estos valores se pueden mejorar si se implementa una modulación en planta para evitar recortes. Sabemos que no siempre es posible esto. Implementar herramientas eléctricas. Lógicamente el corte con un serrucho nosotros lo vamos a poder hacer en una obra chica, en una vivienda, pero si voy a pensar en hacer un edificio de propiedad horizontal de 2.000 o 3.000 metros cuadrados a serrucho, seguramente no me cierren del todo bien los números. Y por otro lado, tenemos que empezar a pensar un poco también en implementar el concepto industrial o de producción en serie. Como son materiales que son un poco más costosos, el metro cuadrado en sí, al material tradicional, pese a que la ecuación final de costos da positiva, tenemos que empezar a pensar en que tenemos que darle el mayor aprovechamiento al mismo. Y esto se da cuando nosotros empezamos a pensar que tenemos la posibilidad de colocar en obras centros de cortes, destinar personas para tareas específicas y de esa forma automatizar o industrializar, entre comillas, y producir en serie la mampostería. Y por otro lado, también reducir las distancias de acarreo de material. No han sido pocas las obras en las que nos hemos encontrado con palets de ladrillos en una punta y personal levantando mampostería en la otra. Entonces, lógicamente son cuestiones que también atentan negativamente contra el resultado final del rendimiento. Si queremos hablar de revestimientos aplicables sobre este producto, nosotros vamos a tener que partir de una premisa primero. Este tipo de materiales, y sobre todo el que fabrica Brimax, tiene una tolerancia dimensional muy acotada. Nosotros, tanto en el largo
como en el alto y como en el ancho, tenemos una tolerancia dimensional máxima de fábrica y garantizada de 1 milímetro, con lo cual si ustedes compran un ladrillo de espesor 15 centímetros o 150 milímetros, van a poder medir en obra 149 como mínimo y 151 como máximo. A su vez, tenemos una superficie que es totalmente lisa. Ustedes, si bien está un poco pequeña la imagen, pueden verlo acá en la foto, que es totalmente plano y liso, y fíjense incluso la línea del hilo, cómo está tirada y cómo está coincidente con el arista y vértice de producto, y a su vez impulsado por una junta de mortero de 3 milímetros o capa fina. Estos tres factores van a hacer que nosotros, con nuestra mampostería, tenga una linealidad y un plomo casi perfecto, en tanto y en cuanto la mano de obra nos permita lograrlo. Va a ser muy importante, y lo vamos a ver un poco después aquí, el hecho de pensar en que la nivelación en la primera hilada es la garantía de calidad final, pero partiendo de que eso está garantizado, está bien trabajado, nosotros podemos aplicar dos tipos de revestimiento posibles. Dividimos el abanico de aplicaciones en dos tipos. Primero, todo lo que llamamos capa fina, que son revestimientos por debajo de los 5 milímetros, y por otro lado, todo lo que llamamos capa gruesa, que son revestimientos por encima de los 5 milímetros. En el caso de los revestimientos en capa fina, tenemos dos soluciones aplicables. Para el lado interior, podemos aplicar un revestimiento en base a una masilla de yeso, que se va a aplicar en un espesor final del orden de los 3 a los 5 milímetros. Eso se aplica haciendo primeramente una carga de masilla y planchando sobre la superficie, como se ve acá en la imagen, la malla de fibra de vidrio por encima y posteriormente haciendo una segunda carga para dejarla embebida en el espesor, y puede ser o no necesario, depende del desplome o depende de la mano de obra que esté aplicando el revestimiento, una tercera capa final de terminación y un posterior lijado. El costo o la reducción global del costo de revestimiento interior por esta solución va a estar en comparativa con una solución tradicional en el orden del 37%. Para el caso exterior, otra solución aplicable es en mayor similitud con las soluciones de construcción en seco. Y acá lo que estamos utilizando es un revestimiento cementicio exterior en capa delgada, comúnmente llamado en el mercado base coat, que también se aplica con malla de fibra de vidrio en toda la superficie. Y acá hay algo que quiero destacar. La forma correcta de aplicación de este tipo de revestimiento va a ser garantía final del resultado del mismo. ¿Y esto por qué lo destaco? Básicamente porque hay tres formas de aplicar la malla de fibra de vidrio, dos que están mal y una que está bien. Yo puedo inicialmente apoyar la malla sobre la mampostería y aplicar con la malla apoyada sobre la mampostería por la parte superior el revestimiento. Y a priori parecería que estoy recreando lo que se ve en imagen. Pero en ese caso lo que estoy haciendo es dejando la malla de fibra de vidrio suelta, sin contacto alguno con el revestimiento, y encima le estoy quitando capacidad de adherencia al revestimiento por no tener un contacto pleno con la superficie de ladrillo. La otra forma de aplicación es hacer una primera carga del revestimiento y planchar la malla sobre esa primera carga, y una vez que fraguó, hacer la segunda carga. Y esto también está mal, porque al ser morteros ricos en cementos y en aditivo químico, lo que sucede es que una vez que fraguó, la segunda carga no va a adherir sobre la primera, con lo cual me va a quedar la malla sin cumplir ningún efecto. Sería análogo a pintar con aceite o con gasoil las armaduras de una viga. Y por último, la forma correcta de aplicación, que es la que nos va a garantizar un resultado final, es hacer una generosa primera carga de revestimiento, aplicar y planchar la malla en la superficie de modo tal de que se embeba y queda recubierta por esa primera carga generosa de revestimiento, y una vez que tiró sin haber fraguado totalmente, hacer la segunda carga de terminación en la parte superior. Nuevamente, si nos vamos a un análisis de costo final, la solución en capa fina de un base coat respecto a un mortero de hidrófugo tradicional más un fino o un 3 en 1, tiene un ahorro de reducción de costo global del orden del 41%. Las soluciones que mencionamos anteriormente son viables y son factibles en tanto y en cuanto nosotros
no tengamos un problema de desplome. Esto nos va a llevar, en ese caso, a ir a soluciones en capa gruesa para, con el aporte de material, lograr llevar la mampostería al resultado final estético deseable. En ese caso, la solución aplicable pueden ser de tipo variado. Ustedes en este punto van a ver una muestra, después tenemos algunas fotos al final, una muestra de un yeso con capa proyectado. De este lado se van a encontrar con un revoque 3 en 1 proyectado, y de este otro lado con un revoque 4 en 1 proyectado. Lo que sí voy a destacar en esto es que usualmente en la mampostería tradicional la falta de linealidad de plomo es mucho más evidente. Las juntas gruesas de mortero no ayudan en lo más mínimo a conservar esa característica. Entonces se van a encontrar con que van a poder estar reduciendo los tradicionales 2 a 2,5 centímetros y lo van a poder llevar, en el caso de los exteriores, a 1,2 centímetros como máximo, y en el caso de los interiores, a 5 o 7 milímetros en el caso de los yesos. Eso lleva a un resultado global, una reducción global de costo de aproximadamente el 20% en el ítem de revestimientos. Sí quiero destacar que todos los revestimientos que apliquen en forma directa sobre el hormigón celular tienen que ser tipo proyectables, por dos cuestiones. La primera es porque el material, si bien tiene una muy baja absorción de agua final, tiene en los primeros 5 milímetros una absorción muy alta. Por eso los revestimientos tienen incorporado celulósico, que es un retenedor de agua, y hace que no nos queme el mortero la aplicación directa sobre el ladrillo. Por eso recomiendo que siempre sean tipo proyectables los de aplicación directa, pese a que la aplicación sea manual. Si el mortero no va a ser de aplicación proyectable o no va a ser tipo proyectable, podemos ir a un mortero premezclado tradicional y consultarle al fabricante cuál es el puente adherente recomendado en ese caso. En la diapositiva en cuestión van a ver una vivienda que tenemos realizada en la ciudad de Rosario, son 92 en realidad, revestidas interiormente con la solución en capa fina. Fíjense que en la imagen esta, en la esquina superior derecha de la pantalla, se puede observar el espesor, está muy por debajo de los 5 milímetros. Acá estamos hablando de más o menos 2 a 3 milímetros. El consumo final de masilla fue de 3 kilos por metro cuadrado. La terminación fue muy buena, pero, como les mencionaba antes, está condicionada por la calidad de la mampostería previa. En el caso de que nosotros no podamos aplicar una solución como la anteriormente vista, porque la mampostería no nos lo permite o porque el pliego nos pide una solución en yeso, en este caso van a poder observar en las imágenes en pantalla una vivienda revestida con yeso en un espesor que va a estar, según la zona, entre los 5 y los 7 milímetros. Fíjense acá, tengo una foto de la caja de iluminación, donde se puede ver el espesor, que es sensiblemente menor a una mampostería tradicional. Acá se aplicó malla en toda la superficie, por el bajo espesor del yeso. Y acá se van a encontrar con las fajas marcadas que definían el espesor original. Algo que me olvidé de mencionar y no quiero dejar pasar es el tipo de malla de fibra de vidrio. Las mallas se pueden comprar por dos parámetros. El primero es por su gramaje, que es equivalente a la cuantía del acero, y el segundo es por su trama, o por su separación entre tramas. En el caso de la trama no es algo que sea tan primordial, salvo que bajamos un mortero en capa fina, donde yo recomiendo que sean tramas lo más cerradas posibles para que nos facilite el planchado, pero sí es importante el gramaje. Para armar revestimientos, yo no pensaría nunca en una malla por debajo de los 120 gramos el metro cuadrado. Bueno, no quería dejar de destacar o dejar un apartado a la resistencia al fuego para múltiples soluciones. Hoy es una aplicación que puede ser utilizada en núcleos de escalera, en núcleos de ascensores. En separaciones de departamentos también sería interesante que se pueda empezar a utilizar. Nosotros acá en la imagen, en pantalla pueden observar que tenemos el ensayo realizado en Intia, acá está la foto de la ejecución en pleno ensayo del material. Es una mampostería de 15 centímetros en densidad de 500, que es la que estamos fabricando actualmente,
y debajo 2 fotos de la aplicación como solución del mismo. En la parte izquierda, inferior, tenemos un galpón que pertenece a 5 Hispanos, que es una fábrica que se dedica a café. Es un muro cortafuego de unos 50 metros de largo, que se realizó básicamente porque era más conveniente económicamente realizar esta solución de cortafuego antes que implementar la solución de aspersores de incendio, como se les pedía por prima de seguro. Y del lado derecho tenemos una solución en el aeropuerto de Rosario, donde teníamos de un lado, del lado derecho, básicamente como se ve acá arriba del cartel de YPF, los tanques de Jet A1, que es el combustible de los aviones, ultra inflamable, y del lado izquierdo un taller de soldadura, donde estaban realizando soldadura de armaduras para la obra de ampliación de la pista del aeropuerto. Lo primero que van a pensar, quienes me están escuchando, es que al haber hablado antes de un 30% de reducción de pesos, también vamos a reducir un 30% la capacidad acústica. Pero por suerte para todos, eso no sucede. Básicamente, esto está respaldado por el RILEM, que es un comité internacional que se dedica al análisis o la junta de laboratorios y de fabricantes de hormigón celular, y a su vez está respaldado por un ensayo realizado en el INTI con la mampostería nuestra. Sucede básicamente algo particular con los materiales porosos, que es lo siguiente. Como el material tiene múltiples burbujas de aire en su interior, cada tabique que separa una burbuja de la otra se comporta como si fuesen pequeños tabiques separados. Entonces, la solución se asemeja más a un sistema de masa, muelle y masa, siendo el muelle la atenuación y la aislación que el aire no puede dar en el medio, y no a una solución maciza, como sucedería con un tabique de barro cocido o un tabique de hormigón, por ejemplo. La ecuación logarítmica, que representa la aislación en kilos por metro cuadrado de masa de superficie, para materiales macizos corresponde a la curva gris, mientras que la ecuación logarítmica, que representa el hormigón celular, corresponde a la curva amarilla. Básicamente, lo que logramos con esto es, a igual masa, un 30% más de atenuación acústica con el hormigón celular. Con esto les quiero decir que no van a percibir, por el reemplazo de una mampostería por la otra, un aumento en la capacidad acústica o en el confort acústico, pero sí van a mantener las condiciones originales. Ustedes se van a llevar un mampuesto que les va a permitir reducir peso, ganar en aislación térmica, tener valor FR, y les va a mantener la cualidad acústica que originalmente tenía el mampuesto tradicional. Fíjense que del lado derecho ustedes tienen en pantalla las atenuaciones en decibeles para cada una de las medidas comerciales que nosotros tenemos en el mercado. Si nos vamos a hablar de costo, cómo impactan los valores finalmente en el producto, nosotros en la pantalla pusimos dos comparativas, una para muros interiores y otra para muros exteriores, siempre en 100 pesos de base por metro cuadrado para el HCCA, tomándolo como referencia para que no sea una cuestión de precio ajustable permanentemente. Entonces, basados en esta premisa, y en el caso de los muros exteriores, vamos a ver que un muro de 15 de Brimax, comparativamente con un tabique de hueco de 18 por 20 que cumplen ambos la misma función, es un 5% más barato construir con hormigón celular. Fíjense cómo cambia la incidencia del muro versus los revoques. En el caso del tabique hueco, el 50% del costo, el 52% en realidad, se lo está llevando el muro en sí, y tengo el otro 48% destinado a revestir y corregir las imperfecciones que originalmente ese tipo de mampuestos me conlleva a tener. En el caso del hormigón celular tengo el 64% del costo absorbido por el mampuesto y solamente el 36% restante corresponde a los revestimientos para compensar imperfecciones. Ahora, si nosotros buscamos dar desarmamiento, dar capacidad portante y al mismo tiempo buscamos tener capacidad o aislación térmica y cumplir con la ordenanza o la ley 13.059 o
757 de Rosales, como vimos anteriormente, van a tener que sí o sí recurrir a un 45% de sobrecosto respecto al hormigón celular, con la consecuente pérdida de espacio útil en el caso de edificar en propiedad horizontal. Nosotros hicimos una cuenta y ese recupero de superficie está en el orden del 6% por planta. Por otro lado, tenemos un análisis para muros interiores. Con esto les quiero decir que no nos consideren como producto únicamente útil para el envolvente por la capacidad térmica, sino que también piensen que es un material que tiene muy buena performance interior. Nosotros aquí en pantalla vamos a mostrar una solución en 10 centímetros, la vamos a comparar contra una estructura de steel, o básicamente un bastidor metálico emplacado con placa de yeso cartón, y del otro lado, del lado derecho, la solución tradicional en ladrillo cerámico hueco de 8 centímetros. Fíjese que acá a priori asusta la incidencia de reboques porque tiene el 51%, sucede que en realidad tenemos mucha más incidencia en el costo del reboque porque al reducirse el espesor de mampostería, lógicamente la carga de revestimiento se vuelve mayor. Pero nos vamos a encontrar con que tenemos, tomando como base 100, de entrada un 7% de sobrecosto para realizar ese mismo cerramiento, o ese mismo muro, o ese mismo tabique con estructura tipo steel, y un 26% de sobrecosto para realizar el mismo cerramiento con ladrillo hueco. Si pasamos al diseño de muros de cerramiento, nos vamos a encontrar en primera instancia con algunas imágenes que quería mostrarles de algunas estructuras, algunos edificios que tenemos en marcha. Acá, del lado izquierdo, en la imagen izquierda, corresponde a un edificio en Tucumán, se llama Distrito, pertenece a la constructora Schuckman. Es un edificio en el cual se aplicaron 1.300 metros cúbicos de mampostería. Está ubicado en zona sísmica, con lo cual las condiciones o las soluciones adoptadas son un poco particulares. Las vamos a ver un poquito en detalle después. Del lado derecho, edificios en cava. En pantalla ahora están viendo todas las soluciones implementadas o todo el cerramiento implementado a un edificio correspondiente a el campus de la universidad en Bariloche. Esto corresponde, lo que está en pantalla, a un edificio en la ciudad de Rosario. Van a poder observar primero que la canalización es bastante limpia y sencilla y acotada. Y por otro lado, en la imagen, no sé si se alcanza a ver, después lo vamos a ver más en detalle en las fotos que siguen, pueden ver en el bajo viga algunas juntas de material compresible, que ahora las vamos a ver un poco más en detalle y vamos a explicar el porqué de esas juntas. Nosotros, como fabricantes de producto, decidimos tomar dos conceptos. Encontramos que en el mercado hay varias soluciones implementadas. Por un lado, está quienes piden una junta elástica en laterales y en la parte superior de la mampostería. Por otros, están quienes piden solamente una junta en el bajo viga y piden los laterales pegados. Y la verdad es que ninguna solución está mal y solamente, y simplemente en realidad, depende de la solución a aplicar, de en qué lugar y en qué condiciones estemos. ¿Por qué? Porque básicamente con este pequeño diagrama de flujo que espero que aclare y no confunda, nos vamos a encontrar con el camino crítico para decidir cuándo o no colocar juntas elásticas. La primera pregunta que nos vamos a hacer como proyectistas es si es un muro portante. Si este muro no llega a ser portante, tengo que pasar a una junta elástica superior. Ahora, si el muro es portante, directamente descanto la junta elástica porque tengo que apoyar en la parte superior una viga, una losa o una estructura por encima. Si el muro no es portante y voy a hacer la junta elástica superior, me voy a hacer posteriormente la segunda pregunta, de si es o no es una zona sísmica. Si la zona no es sísmica, si la zona es sísmica, voy a ir sí o sí a una junta elástica lateral. Esto es básicamente porque usualmente quienes calculan estructuras lo hacen pensando que tanto los pórticos como los tabiques no están rigidizados. Entonces, parte de la acción dinámica la van a absorber por la ductilidad del material y la deformación del mismo. Si nosotros colocamos una mampostería que rigidice ese pórtico, podemos incurrir en dos errores o en dos problemas. El primero es que la mampostería termine
tomando carga del sismo o de la acción dinámica y termine fisurándose a 45 grados en diagonales completas. Y la segunda que podemos hacer es generar un mampuesto muy rígido que nos termine rigidizando en zonas no deseables la estructura porticada, y en algunos casos podemos derivar hasta el problema de columna corta, que lo vamos a ver en la imagen que sigue posteriormente. Si el edificio no es sísmico, vamos a ir a la última pregunta que nos vamos a hacer, y es si es un edificio esbelto o si tiene grandes deformaciones. Y lo llamo esbelto a aquel edificio en los cuales tenemos deformaciones esperables en la parte superior demasiado altas, o demasiado grandes, o delta demasiado pronunciados respecto a un piso al otro. No preocupa tanto el delta final entre planta baja y último piso, pero sí preocupa, o sí tendría que ser incidente, el delta planta a planta. Si estoy en una situación como esa, voy directamente a poner junta elástica lateral. Y si no estoy en un caso como ese, directamente prescindo de la junta elástica lateral y me quedo solo con la superior, que es la que me va a permitir que por la fluencia lenta del hormigón, la viga o el elemento que está en carga en la parte superior deforme libremente sin hacer que el muro entre en carga, el cual no estuvo diseñado para tal fin. Por otro lado, tenemos otra pregunta que hacernos, y es si vamos a trabajar con un esquema articulado o un esquema rígido. Usualmente o últimamente estamos viendo que los edificios cada vez son más usados a nivel estructural, cada vez se recurre más a soluciones esbeltas, a losas o entrepisos sin vigas, y eso conlleva a que las deformaciones sean superiores a las que veníamos acostumbrados anteriormente. Entonces, en base a eso, para definir entre un esquema articulado o un rígido, que después vamos a ver bien en qué consiste cada uno, vamos a hacernos una pregunta rápida, y es si la deformación de las losas es superior a L sobre 600, o si tengo una losa demasiado larga, con un mampuesto demasiado largo y una deformación en el centro del empaño demasiado grande. Por ejemplo, hemos tenido casos en los cuales teníamos una losa de 7 metros de largo, 7,50 en realidad para ser exactos, el mampuesto ocupaba todo el largo de la losa y la deformación esperable en el centro del paño era de casi 1,7 centímetros. Entonces, en ese caso, la mampostería, al ser un elemento rígido, no va a poder absorber la deformación y seguramente lo va a trasladar a una potencial fisura. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es, si no tenemos una condición como esa, vamos a un esquema rígido, que básicamente consiste en trabar todos los muros, como hacemos habitualmente con la mampostería tradicional. Y si tenemos una condición como la que vimos anteriormente, vamos a ir a un esquema articulado, que es básicamente el conformar un acordeón con la mampostería y otorgarle juntas cada 4,5 metros e ir desvinculándola de los muros transversales. En la imagen van a ver un detalle de cómo se comportaría este esquema articulado y estas juntas elásticas. Básicamente acá van a encontrarse con la junta elástica superior y las juntas elásticas laterales. Nosotros recomendamos como conexión a la estructura, porque algo tenemos que ponerle como conector, dos soluciones. La primera es una lámina conectora galvanizada, que viene perforada, la cual se vincula al hormigón con un clavo que puede ser aplicado con pólvora o con CO2. Hay en el mercado y la verdad es que no son costosos, si bien parece que el equipo original, el equipo inicialmente sí fue con un valor considerable. Y por otro lado, al ladrillo o al hormigón celular, lo que se hace es pegarlo mediante mortero adhesivo y pisarlo con ladrillo por encima. Se pone hilada cada 3 hiladas y se pisa entre medio de la hilada con un ladrillo por encima. Y horizontalmente recomendamos aplicar el mismo conector cada 1,20 m aproximadamente. La junta generada elástica, lo que hacemos es obturarla con un material compresible. Como material compresible hay muchas recomendaciones. La verdad es que se puede utilizar una placa de EPS, se puede utilizar alguna espuma aislante. La verdad es que yo personalmente prefiero utilizar espuma de poliuretano. Si bien parece que la incidencia del costo fuese alta, en realidad a la larga en la obra se van a dar cuenta que termina siendo económica, que no es cara.
pese a que los números iniciales o el rendimiento inicial asusta, pero bien aplicada, tiene un muy buen rendimiento, y la principal ventaja que conlleva es que al expandirse termina comprimiendo sobre la mampostería y sobre la losa, le da muy buen anclaje, quita la posibilidad de vibraciones y nos facilita mucho, sobre todo, la ejecución de instalaciones posteriormente, sin que nos generen microfisuraciones por vibraciones y por el impacto de la masa o de la moladora cuando hacemos el corte. En pantalla les dejo para que vean una solución implementada por uno de los socios de Brimax, que es Aircreek, que tiene planta en México. Como todos ustedes conocen, México es un compendio de problemas en sismo y problemas de suelo, y van a poder ver en imagen el esquema articulado en su máxima expresión. Nosotros tan osados no somos en Argentina, solemos aplicar soluciones un poco más tradicionales. Juntas en el medio del paño exterior no solemos hacer, más que nada porque los vanos son bastante racionales y más cortos que estos, pero sí mantenemos la junta perimetral, y en las esquinas nosotros sí recomendamos la traba, básicamente porque no tenemos la incidencia sísmica que tiene México. Pero con esto les quiero decir que es una solución que está muy probada y tiene resultado final garantizado. En pantalla van a ver cómo se comportan los muros o las conexiones en función del tipo de encuentro que tengan. En el caso de los muros o del esquema articulado, se van a encontrar con que la conexión de mampostería a tabique, como vimos antes, o mampostería a columna, es directamente con la línea conectora. En este caso se puede apreciar un poco mejor cómo queda la lámina en la vista superior, y el clavo y la junta coincidente con la unión. En la parte inferior van a poder ver el comportamiento de la junta con una mampostería perpendicular. Acá evitamos la traba. Básicamente esto también nos da una ventaja, que es que al evitar la traba aumentamos en cierta forma la productividad. Nosotros muchas veces desde el departamento de ingeniería lo que hacemos es, para algunos proyectos, colocar juntas de proyecto, y en otro caso colocar algunas juntas constructivas de productividad, porque básicamente la junta tiene un costo, la junta tiene un costo económico, pero compensa y positivamente al hecho de tener que trabajar con trabas entre tabiques. Entonces, en algunas soluciones estratégicas sí, solemos generar trabas, sobre todo en vanos con puertas o en sectores húmedos donde quizás no sea racional pensar en una junta, pero en otras zonas somos un poco más abiertos y pensamos este tipo de soluciones para desvincular nudos. Y por último, en la parte inferior, última de la pantalla, una junta continua de mampostería, en la cual ustedes van a poder ver qué hacer en el caso de que decidamos utilizar un paño largo y que retornemos el comportamiento de esquema articulado. Básicamente, una lámina doblada, formada de folla en el medio, para permitirle movilidad en su eje principal, pero restringiéndole el movimiento en el eje perpendicular, y la junta tomada con espuma de poliuretano, como hablábamos anteriormente. Algo destacable de la junta de poliuretano es que lo recomendable siempre es, como se ve acá en pantalla, realizar previamente un mojado o un pulverizado con agua, con un atomizador, para que la espuma se expanda correctamente y lo máximo posible. Aplicar un cordón acotado. La junta superior, recuerden que tiene el orden de los 2 centímetros, o sea que el cordón tiene que ser acotado porque esto expande muchísimo. Y una vez dejarla expandir libremente, prácticamente 1 hora o 2 horas, y una vez que expandió y fraguó, recién ahí proceder al corte y perfilado de la misma. Siempre que ponga junta y yo haga un mortero o un revestimiento en capa fina, la malla va a ir en toda la superficie, con lo cual me descuido del problema. Pero cuando vaya a hacer un revestimiento en capa gruesa, como lo que vimos anteriormente, como puede ser un yeso proyectado, o un 3 en 1, o un 4 en 1, debo tener en cuenta que en la zona de la junta de poliuretano siempre debo poner una malla de fibra de vidrio, al igual que en el encuentro con la estructura o con distintos materiales. En la parte inferior, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en un esquema articulado? Básicamente, lo que está marcado como incorrecto aquí corresponde a un esquema rígido, que es aplicable en muchas soluciones de edificios en Buenos Aires y en el resto del país, pero del lado derecho van a ver la solución correcta para
muros con esquema articulado. Básicamente, todos los muros destrabados y juntas consecutivas a lo largo del mismo. ¿Qué pasa cuando nos vamos al diseño de muros de carga? Bueno, acá se vuelve un poquito más complejo el diagrama de flujo. Básicamente hay algunos mitos o algunas soluciones puntuales que con esto quería aclarar. Siempre se habla de que en el hormigón celular hay que hacer una faja de nivelación para la primera hilada. Y en realidad la faja no es más que una consecuencia del mal nivel que traigo anteriormente. Y esto lo puedo subsanar. Si nosotros vamos a hacer esto es aplicable tanto para muro de cerramiento como para muro portante. Si nosotros vamos a hacer una vivienda sobre una platea, quizás sería interesante que la platea esté muy bien nivelada para yo no tener que incurrir en un gasto extra y en un tiempo extra de hacer una faja de nivelación. Lo mismo si voy a partir de un cimiento corrido o si voy a partir de una losa de hormigón en un edificio. Si yo voy a partir de una losa de hormigón, lo más aconsejable es o que deje muy bien nivelada la losa o que aproveche la libertad de la planta para hacer un contrapiso autonivelante que me va a facilitar mucho la ejecución. De hecho, ya de paso va a tener mampostería en el medio y sobre ese contrapiso autonivelante recién ahí ejecutar la mampostería. Pero bueno, sucede que si tengo un desnivel por encima de 1,5 milímetros, ustedes recuerden que tenemos un mortero que tiene 3 milímetros de espesor, no lo voy a poder corregir con el mortero. En si yo tengo un desnivel por debajo de 1,5 milímetros, directamente voy a nivelar con el adhesivo y me voy a hacer una pregunta básica que es si lleva o no lleva refuerzo de armadura en esa primera hilada. Si no lleva refuerzo de armadura, nivelo y continúo. Y si lleva refuerzo de armadura, me voy a preguntar si es portante o si no es portante. Si es portante va a llevar 2 barras del diámetro 6. Y si no es portante, puede llevar, en caso de paños muy largos, una barra de diámetro 6. En los paños normalmente cortos no se coloca absolutamente nada. Y hay que sí o sí ejecutar una canaleta en el ladrillo con una amoladora o con el serrucho en la obra. Es bastante rápido, es a razón de 1 minuto el metro, pero hay que ejecutarlo. En cambio, si el desnivel es superior a 1,5 milímetros, voy a tener que sí o sí ir a una faja. Y para hacer una faja hay que tener 2 caminos. El primero es hacer un mortero 1-3, cemento y arena, con aditivo hidrófugo, si tengo el caso de un muro exterior. Y voy a pegar el ladrillo y nivelarlo en el momento. En este caso lo que voy a recordar es, previamente, mojar el ladrillo en la parte inferior para que no tengamos el problema de absorción de agua por parte del material de respaldo como es el HCCA. La segunda opción que voy a tener va a ser hacer un mortero 1-3 hidrófugo igual que el anterior, aplicarlo con una regla, o sea, generar una faja realmente prolija, dejarlo fraguar, y una vez que esa faja fraguó, recién sobre la faja pegar los ladrillos con adhesivo. La diferencia entre esta solución y esta solución es que esta me puede permitir el colocar este refuerzo dentro de la faja. Y esta solución me va a derivar en que yo tenga que hacer la canaleta dentro del ladrillo. Cuando vamos a comenzar con la mampostería, es fundamental la nivelación, es fundamental la correcta aplicación con llana, número 6 del adhesivo, y acá voy a hacer una salvedad. Es sumamente importante que el adhesivo sea de formulación específica para hormigón celular. Brimax no tiene adhesivos propios, pero sí en el mercado hay un listado de adhesivos que los principales fabricantes de premezclados tienen, que están adecuados para este tipo de materiales. Sucede como el adhesivo de porcelanato y el adhesivo de los greses cerámicos. Si bien a simple vista parecen lo mismo, no lo son. El componente aditivo químico de retardador de fragüe y de celulósico o retenedor de agua es distinto en todos los casos. Entonces eso hace que tengamos que sí o sí pensar en utilizar el adhesivo específico para este tipo de materiales, sea o no sea de la marca en cuestión. En este caso nosotros no tenemos. En imagen van a poder ver el caso de un muro portante fundado sobre una zapata corrida en un suelo que tenía
arcilla expansiva no es la mejor solución de fundación, la verdad. Entonces, visto y considerando el riesgo potencial de movimientos, se recomendó que en primera hilada se colocasen 2 barras de 6 centímetros, de 6 milímetros, perdón, para tomar los posibles movimientos. La traba mínima siempre va a ser 1/3 de ladrillo, lo óptimo va a ser 1/2, y en realidad entre 1/2 y 1/3 se les va a mandar la traba de esquina, porque puede ser que les convenga trabajar con una traba de esquina por el tema del módulo. Se recomiendan siempre algunos refuerzos en el caso de muros portantes en algunas zonas críticas. Inicialmente se van a encontrar, bueno, como hablábamos antes, con las barras en primera hilada, en el caso de que haya asentamientos diferenciales. Recomendamos siempre en muros exteriores, tanto portantes como de cerramiento, una barra de diámetro 6 cada 3 hiladas. Esta barra tiene 2 funciones. La primera es tomar contracciones térmicas, y la segunda función que tiene es darle capacidad de tomar carga en el paño o en el plano al muro. Y el tercer refuerzo recomendado es el de los antepechos de ventana, compuesto por 2 barras de diámetro 6, que básicamente nos va a dar la posibilidad de tomar las tensiones tangenciales que se generan en los bulbos en la zona de apertura de vano cuando el muro tiene mucha carga. Esa barra es recomendable que pase a cada lado de la mampostería no menos de 50 centímetros, es decir, de la zona del vano hacia la zona interna, 50 centímetros. También podemos ejecutar con el mismo material dinteles y encadenados. Aquí en la imagen esto está hecho a modo de render, después se le hago unas fotos al final, que son reales, pero básicamente el bloque U es un encofrado perdido, se puede utilizar como dintelo o como encadenado. Recuerden que los encadenados son siempre tensores, con lo cual no hay sección mínima de compresión acá, básicamente son todos tensores netos. Y siempre recomendamos que en la zona sísmica, por una cuestión de SIRSOC y de IMPRES, sí vayan a un encadenado o encofrado con tablas por secciones mínimas requeridas. En la parte inferior se van a encontrar con una tabla de carga admisible para dinteles, según cantidad de barras, para dinteles ejecutados con bloque 1, siempre hablando de lo mismo, según cantidad de barras. Fíjense que son dinteles de cargas medianamente chicas, en el caso de que haya que hacer dinteles un poco más largos o con un poco más de carga, van a tener que recurrir a un hormigonado in situ. Aquí en la imagen van a poder ver una obra, la cual tiene resueltos todos los dinteles y encadenados con ladrillo U. Fíjense la prolijidad de la obra y el plano de la mampostería. Esto es un poco lo que nos impulsa a poder decirles que la solución de mortero en capa fina es 100% aplicable. En el caso de tener que hacer refuerzos verticales, sucede lo mismo. Podemos utilizar un bloque U, como se ve acá, para generar un corte en el paño. Aquí el corte del paño se comporta de forma muy similar a lo que se comportaría en los bloques de hormigón. Nosotros recomendamos que no tengamos más de 6 metros sin un corte de paño, básicamente por un tema de contracción. El ladrillo cerámico dilata y el hormigón celular se contrae, al igual que los hormigones tradicionales, con lo cual nosotros recomendamos acotar esa longitud de contracción a tramos seguros. Y por eso recomendamos que pongamos refuerzos como máximo cada 6 metros. El refuerzo también se puede reemplazar por una junta. En el caso de que vayamos a una zona sísmica, nuevamente nosotros recomendamos ejecutarlo con tablas, encofrado in situ, y aplicar una solución como la que se ve en la imagen de acá del lado derecho, que es una traba interdentada, como mínimo de 5 centímetros, y esa traba nos va a permitir a nosotros que el refuerzo vertical se comporte monolíticamente con la mampostería y genere un tomador de corte con ese diente. Entonces, cuando la mampostería tenga su biela comprimida y este tensor de esquina se comporte la tracción, van a estar solidariamente vinculados y no se va a producir la microfisuración que se suele producir en la interfaz de encuentro por la retracción del mortero de pegada. Aquí pueden ver en pantalla algunas soluciones aplicadas con refuerzos verticales con bloque U, como en la parte inferior aquí debería introducirse la barra cada 3 hiladas que ingresa en el refuerzo. La separación máxima de los mismos, que es cada 6 metros.
Aquí en pantalla algunas otras fotos de obras bien trabajadas. Fíjense, esto es una obra que está pegada con mortero adhesivo en base a cemento blanco. Fíjense la prolijidad que tiene y el plomo que tiene la mampostería. Algo que olvidé destacar es que los morteros tipo poliméricos o en mangas son aplicables, tienen muy buena adherencia, pero son pura y exclusivamente recomendables para muros de cerramientos. Para todo lo que es muro portante no lo recomendamos en absoluto, básicamente porque al aplicarse en dos cordones, lo que nos genera es una reducción de la sección efectiva de muro y una excentricidad de cargas que nos estaría generando de entrada un momento flector en la mampostería indeseado, que no teníamos previsto. En pantalla están viendo ahí alguna vivienda más que tenemos realizada en caso de mampostería portante. Esto es en un barrio privado, en Rosario, en las afueras de Rosario. Fíjense que aquí habían comenzado inicialmente con mampostería tradicional y después hicieron el cambio a hormigón celular. La misma casa que vieron en pantalla anteriormente, pero ya terminada y habitada. Una toma aérea del lado derecho de una vivienda que estamos terminando en estos momentos, en otro barrio privado, y del lado derecho una casa completa que se terminó hace ya unos meses y está también habitada y en uso sin ningún tipo de inconvenientes. Finalmente, me quedaba marcarles o recordarles el tema de instalaciones. Las instalaciones en este tipo de materiales son muy fáciles de hacer. La verdad es que lo que sí tengo que hacer es olvidarme de la masa y del cortafierro, este tipo de obras. Vamos a recurrir básicamente a realizar con una moladora y un disco de viria 2 cortes, lo más acotados posibles al tamaño del caño, para evitar tener que venir luego con mucho material de relleno. Vamos a pasar un cepillo para quitar el polvillo de la galeta, colocamos el caño y lo vamos a rellenar con el mortero adhesivo. Y sí, en la zona de la cañería recomendamos, en el caso de poner un mortero en capa fina, en capa gruesa, perdón, la colocación como zona crítica de la malla de fibra de vidrio en ese punto. Sobre todo cuando tenemos instalaciones por las que pasan agua caliente. El agua caliente lo que suele hacer es dilatar los caños. Cuando los caños se dilatan suelen hacer un poco de fuerza hacia afuera y muchas veces terminan marcando el material de relleno. Fíjense en la imagen en pantalla el tamaño de las cañerías y lo acotado que queda el material de relleno posterior, ¿no? Bueno, finalmente no me quedó más nada por contarles y seguramente van a tener mis datos de contacto posteriormente para poder enviarme correos y consultas. Así que bueno, bienvenido a lo que necesiten respuesta y les agradezco el tiempo que nos brindaron.